Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Podcast TNX, en donde buscamos compartir las experiencias reales, conocimientos, herramientas para seguir construyendo una cultura profesional en las artes marciales mixtas. Hoy tenemos un episodio que no se pueden perder porque vamos a hablar de algo fundamental para las artes marciales, que es la preparación física en el MMA, cómo estructurarla, cómo planificarla, de forma más inteligente, cómo sacar lo mejor de cada etapa y cómo integrar todas estas capacidades que exige un deporte tan completo. Para eso tenemos a un invitado de lujo, Fabián Calvo, que es licenciado en fisioterapia, entrenador en condición y fuerza, y está sacando una maestría en psicología deportiva y es un preparador físico con amplia trayectoria en el mundo de los deportes de combate, que ha trabajado de la mano con peleadores de MMA, lucha, jiu-jitsu, boxeo, muay thai. Hoy nos va a compartir su experiencia, su visión y muchos tips valiosos con los que podemos abundar más. Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero había sido más bien muchas gracias por invitarme y esperemos que todo lo que vayamos a compartir sea de gran provecho para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y en definitiva, este mundo de las artes marciales mixtas es un deporte que va a un full crecimiento y la idea es poder compartir un poco de la experiencia que hemos recopilado en los últimos casi 20 años de estar trabajando en esto. Imagínate, sí. Fabi, antes de comenzar con la carnita, quisiera que te conozcan más, tu experiencia, tu trayectoria, todo lo que has vivido. Para empezar, ¿podrías contarnos un poquito de ti? ¿Cómo iniciaste en el mundo de la preparación física? Bueno, vos lo dijiste muy bien, yo soy licenciado en terapia física con una especialidad en entrenamiento de condición y fuerza y bueno, estoy terminando mi proceso de maestría en psicología deportiva. Hace como, te puedo decir, unos 20 años empecé, digamos, a dedicarme a la parte del entrenamiento. Siempre como terapeuta físico, estábamos muy enfocados a la rehabilitación, pero yo tenía como una inquietud de que para qué voy a recuperar una lesión si la idea es hacer que mi cliente no llegue a ella. Ajá. Si Ujú, yo tengo un cliente o un atleta que está más fuerte, tengo estrategias de afrontamiento para que él se lesione muchísimo menos. Y por ahí fue donde me empecé a inclinar en el área de la terapia física a llevarlo más hacia la parte de prevención. Y ujú. por ahí vino la parte de todo lo que fue desarrollarme en el área de entrenamiento. Hace como van a ser casi, pues por ahí unos 20 años, pues yo practiqué mucho tiempo karate kyokushin, boxeo y también jiu-jitsu brasileño. Y siempre me llamó mucho las artes marciales, me llamó mucho la atención por el hecho de que en el cole prácticamente en el cole donde yo estaba, no era que nos obligaban a hacer karate, pero era prácticamente como una materia, llevar karate Kyokushin. Entonces, mae, si nos castigaban, nos sacaban a hacer ejercicio, el que nos podía hacer ejercicio era el profe de karate. Entonces empezó a haber una afinidad yo no sé si Claro. era que se me olvidaban los libros al propio o hacíamos Sí, que nos sí, sacaran sí. a propio de clases. Entonces, empezó a llamarme mucho la atención el Karate Kyokushin, era bastante bonito y en ese momento, como todo el mundo veía Karate Kid y demás, en ese momento había como mucha moda en la práctica de ellos, del karate. Y por ahí empezó la afinidad, luego en ese mismo colegio donde yo estaba, los que eran los dueños practicaban Karate Kyokushin, entonces hicieron un muy buen gimnasio, teníamos gimnasio en el cual teníamos boxeo, karate, luego por ahí llegó Mauro, empezaron a dar jiu-jitsu brasileño, y entonces me quedé como por ahí practicando bastante, y luego al tiempo fundé un gimnasio que se llamaba Athletic Advance, en su momento fue un gimnasio que incorporamos toda la que era la parte en ese momento conocida como entrenamiento funcional. Yo podría decir que en ese momento fuimos como el gimnasio que desarrolló ese concepto y ahí, digamos, los chicos que entrenaban jiu-jitsu brasileño, empecé yo a trabajar la parte física con ellos porque ya desde tiempo antes de fundar ese gimnasio, yo trabajaba con Juanito y con Ariel y, digamos, en eso siempre le agradezco y siempre hablo de Pipa y Rigo, nos daban la chance de hacer la parte física ahí en el gimnasio Rinsey. Ellos nos prestaban el gym porque literalmente de todos los gimnasios de la zona este de Costa Rica nos echaron.
porque decían, mira, es que eso que usted está haciendo no se debe hacer. Y en ese momento, debido al que era un concepto muy nuevo, la gente veía que como usted no trabajaba en máquinas, estaba haciendo algo que Ujú. era contraindicado. Y Pipa y Rigo ahí en Ringside nos dieron chance de poder entrenar, desarrollar este concepto, y de ahí fue donde tomamos el impulso para abrir este gimnasio de práctica advance. Ahí estuve como 7, 8 años, y ahí tomamos caminos separados porque yo tenía otra conceptualización de lo que quería hacer con el entrenamiento y el desarrollo de trabajo de atletas. Pues lo dijiste muy bien. He trabajado con atletas de boxeo, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA. También en otras disciplinas me he desenvuelto, he trabajado en judo, con atletas de judo, futbolistas, corredores, triatletas. Entonces, yo tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con la parte del entrenamiento. Yo quería generar un cambio porque al final de cuentas, cada deporte va teniendo su especificidad, y de tenés que, si querés buscar esa especificidad, tenés que tener el lugar adecuado, el equipo adecuado, y también estar en una capacitación constante para adquirir ese conocimiento para trabajar de una buena manera. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de fundar lo que ahora es FMSC, que ya tenemos el año pasado cumplimos 10 años ya de estar con este concepto, y afortunadamente ha trabajado bastante bien. Nos hemos mantenido como ahí con las últimas tendencias de entrenamiento, evolucionando, y seguimos trabajando con atletas. Ahora me encuentro trabajando en arte, digamos, en lo que son deportes de contacto con Verónica, que practica MMA, con Dani, que es boxeador de peso completo, y con Julián Espinosa, que es peleador de Jiu-Jitsu, Submission, y también con unos chicos que entrenan fuera de Costa Rica, unos europeos. También les damos la parte del entrenamiento, y por ahí también asesoro a Glick, que es uno de los profesores que trabaja para BJJ Fanatics. Entonces, me encuentro como trabajando en toda esta parte con ellos, y es una experiencia bastante bonita. Yo te voy a ser honesto, desde el punto de vista del desarrollo, no solo de la parte física, sino también de la parte de psicología deportiva, es muy bonito ver cómo eso que vos estudias y te esforzás yendo a cursos, estudiando, leyendo artículos científicos, viendo evidencia, lo pones en práctica con ellos. Ellos de una manera muy disciplinada trabajan fuerte, lo llevan a un tatami, lo llevan a un ring, lo llevan a un octágono, lo ponen en práctica, y ver el resultado positivo de eso llena mucho como entrenador. Y Fabi, qué crees que es lo más retador de trabajar con un peleador o lo más divertido? Bueno, hay muchas cosas, pero digamos, es como un problema, podemos plantearlo de esta manera. Todas las personas que practican deportes de contacto no entienden qué es entrenar suave. O sea, ustedes tienen dos marchas: rápido y despichado. Entonces, digamos, hay días, no todos los días puedes entrenar duro, porque no solo existe el entrenamiento del gym, también está el entrenamiento específico. Digamos, el entrenamiento que ustedes hacen en la academia de Jiu-Jitsu, el entrenamiento que hacen de boxeo. Entonces, man, no todos los días puedes entrenar duro, el cuerpo no está hecho para eso. Y más bien, cuando entrenas duro todos los días, sos más propenso a sufrir de lesiones. Ujú. Y eso para mí es lo que en un principio me cuesta más hacerle entender a los chicos o a las chicas que entrenan conmigo, que quieren entrenar durísimo todos los días, y no necesariamente es eso. Sí, Entonces, digamos, esas de las anécdotas más, y eso ha sido siempre, o sea, no fue con los atletas de hace 20 años o no es con los atletas de ahora, no, es siempre, o sea, tienen esa estamina, y yo también les digo que es el ímpetu que te da la juventud, ¿verdad? Y la posibilidad de claro. poder hacer eso. Ujú. Sí. Comúnmente uno siempre va a trabajar con atletas jóvenes. Sí. Bueno, entremos un poquito en materia. Entonces, vamos a hablar de las bases del entrenamiento físico en el MMA y la planificación y la Ajá, lógica detrás digamos, de cada etapa. Porque yo creo que ajá. gran parte, digamos, de la ciencia de todo eso es saber cómo planificar muy bien, ¿verdad? El entrenamiento. Para entender mejor las demandas físicas del MMA, ¿cuáles crees que son los principales sistemas energéticos que un peleador debe desarrollar? Ok, antes de pasar a un tema tan específico, me gustaría, digamos, que conceptualicemos un atleta, ¿ok? Porque vamos a conceptualizar un atleta, qué es lo que es un atleta.
digamos, o cómo se compone. Un atleta comúnmente, cuando empezamos a desarrollarnos digamos, en este caso, peleadores, un atleta se compone en un 25% de la parte técnica. Luego, después de empezar a aprender qué es un jab, qué es una recta, ustedes sabrán mejor eso que yo, qué es un takedown, qué es una patada, qué es un leg lock. Esa es toda la parte técnica. Después de eso, empieza a interesar la parte táctica. Steven, como entrenador, le empieza a decir a sus chicos: hey, chicos, corten el tatami por la derecha, si están en un cuadrilátero, peleen al centro, no peleen cerca de las cuerdas. Entonces, digamos, ya empieza esa parte táctica. Entonces, ya llevamos un 50% del atleta. Entonces, ya tenemos ese atleta que empieza a competir y le dice: profe, vieras que mae, me siento muy bien, soy técnicamente muy bueno, pero los chicos que están en mi categoría son más fuertes. Entonces ellos empiezan a querer desarrollar esa parte física. ¿Por qué? Porque ya lo técnico lo he ido aprendiendo, sigo aprendiéndolo todavía, empiezo a entender los conceptos tácticos, pero ahora sí, de la parte física, y ahora en el mundo deporte profesional, la parte física es una, yo puedo, digamos, no es porque yo me dedique a esto, pero puedo decir que es la parte más importante, porque como lo estábamos hablando ahora fuera de cámaras, ya no hay ya el conocimiento práctico y teórico del arte marcial ya no está monopolizado. Ya tenemos jiu-jitsu por todo el mundo, ya tenemos wrestling por todo el mundo, ya tenemos boxeo por todo el mundo, ya tenemos muay por todo el mundo. Entonces, la parte física, al estar todos en una parte técnica y táctica de manera muy similar, lo que empieza a marcar la diferencia es el aspecto físico. Entonces, es un aspecto que empieza a ser muy importante. Y una vez que ya nos empezamos a interesar a desarrollar ese aspecto físico, viene un factor fundamental, que es el aspecto mental. Entonces, un atleta se compone un 25% de la parte técnica, un 25% de la parte táctica, un 25% de la parte física y un 25% de la parte mental. Eso forma un atleta 100%. Entonces, eso nos sirve, le puede servir mucho a los profesores o a los entrenadores para analizar dónde están los deficientes de esos atletas y empezar a trabajar por ahí. Porque muchas veces puede ser que tenga ese atleta que es tácticamente muy bueno, pero tal vez la parte técnica le falta un poco. Ese atleta que físicamente es sumamente bueno, pero en la parte táctica y técnica no tanto. O ese atleta que es técnicamente muy bueno, tácticamente es superior, físicamente fuera de serie, pero a la hora que llega a competir, lo come la ansiedad. Entonces, digamos, ¿cómo hago para yo saber cuáles son los aspectos que tengo que trabajar con mi atleta? Entonces, conociendo y partiendo de esos cuatro aspectos que forman un atleta, ahora sí podemos empezar a hablar de lo que es la estructuración del entrenamiento. Siempre vamos a tener una cuestión clara. El deporte de contacto, al final de cuentas, es mantener esa stamina. Es más, quien mantenga esa capacidad de recuperación entre esfuerzos dados es el que posiblemente va a ganar. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque yo no sé si, bueno, vos te acordás, tal vez por ahí, Steven, hace muchos años, todavía se da, que era lo que te decía ahora en un principio, que es de lo más vacilón que veo. Ma, en el MMA o en el Jiu-Jitsu, todo el mundo está acostumbrado a entrenar hasta la fatiga, hasta el cansancio. Entonces, ma, hacían unos circuitos ahí rarísimos: tire la bola, corra al fondo, haga burpees, luego con las cuerdas de aquí para allá. Ma, pero nunca descansaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo vemos en una gráfica, su rendimiento empieza aquí, pero en todo momento, como lo tratan de mantener y luego empiezan a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo después del tiempo. Entonces, ¿qué es? Nuestro cuerpo nunca aprende a recuperarse. Y aprender a recuperarse es uno de los factores más importantes. Por eso, aquí entra un factor que es esencial, que todo lo dejamos de lado, independiente de la disciplina que practiquemos, que es la respiración. La respiración es la base de absolutamente todo. Nosotros, los seres humanos, respiramos entre 22.000 y 25.000 veces por día. Eso quiere decir que yo respiro cuando estoy dormido y cuando estoy despierto. Y una pregunta: ¿a cuántos atletas les enseñan a respirar? Sí. A muy pocos. Sí, Ajá. es Y un ahí arte. es un área completa del entrenamiento. Y además de todo, algo que es muy importante, la respiración puede modular tu sistema nervioso central. Y al día de hoy, la evidencia científica nos dice que la respiración puede modular
mi sistema nervioso autónomo, que es prácticamente el que se manda solo en nuestro cuerpo, que es la frecuencia cardíaca, el sistema digestivo, todo puede ser hasta modulado por nuestra respiración. Eso juega un papel vital importante, tanto que la respiración puede hacer que un atleta entre con el enfoque necesario antes de pararse encima de un tatami o de un cuadrilátero. La respiración juega un papel sustancialmente importante en el rendimiento de los atletas. ¿Y cuántos atletas aprenden a respirar? Muy Sí. pocos. Entonces, digamos, eso es algo, chicos, de los que están oyendo este podcast, llévenselo. Es muy importante. Cualquier cosa ahí me pueden escribir a mi Instagram, a mi Facebook, y yo con mucho gusto les puedo compartir información sobre respiración. Yo con mis atletas tenemos un protocolo de respiración antes de la pelea, antes del día de competición, el día de competición y antes de entrar al tatami, porque las respiraciones que vamos a hacer en todos esos días, todos esos momentos que les dije, son completamente diferentes. Entonces, eso incluso hace que tu sistema nervioso central tenga un mucho mejor enfoque. Podamos regular el sistema nervioso simpático y estimulemos el parasimpático. O incluso antes de entrar al tatami, estimulemos el sistema nervioso simpático para tener un mejor enfoque. Entonces, la respiración es la base de absolutamente todo. Y la respiración va a trabajar en los sistemas energéticos que nosotros queramos estimular. Yo siempre lo explico de esta manera para entenderlo de una manera sencilla. Nosotros tenemos tres sistemas energéticos en nuestro cuerpo, que es como decir gasolina super, gasolina regular y diésel. Ujú. Cuando hablamos de gasolina super, nosotros estamos hablando que es ese sistema energético que usamos de corta duración. Es muy importante desarrollar la fuerza en el MMA o en el Jiu-Jitsu. ¿Por qué? Cuando hablamos de fuerza, es cuando nuestro cerebro entiende cómo reclutar esas fibras musculares de una manera eficiente para ejecutar un movimiento. Por ahí alguna vez hemos oído hablar de los conceptos de hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular. Podemos hablar de dos conceptos de hipertrofia, que es la hipertrofia del sarcómero y la hipertrofia sarcoplasmática. Esto es algo muy a nivel de evidencia científica o algo muy, un toquecito que es como más profundo, pero es importante. Comúnmente no, es así. La hipertrofia sarcoplasmática, para que nos podamos tener una buena conceptualización y ejemplificación, es como los bodybuilders, que ellos están ocupando crecer, aumentar su masa muscular para lucir mejor en una tarima. Pero ese no es el caso de nuestros peleadores. Nuestros peleadores necesitan una hipertrofia más del sarcómero. ¿Qué? ¿Cómo sería eso? Pongamos de ejemplificación a un levantador olímpico. Se ocupa que el levantador olímpico cada día levante más peso, pero manteniéndose en la misma categoría, porque si él aumenta de masa muscular, pasa a la siguiente categoría y ya él sería el más pequeño de la categoría arriba. Eso es lo que nosotros ocupamos con nuestros peleadores. Nosotros ocupamos que nuestros peleadores desarrollen más su fuerza, pero que se mantengan en el mismo peso, porque si no subirían a la siguiente categoría. Entonces es muy importante en ellos enfatizarse en la hipertrofia del sarcómero, hacer que ellos desarrollen su fuerza, que su cerebro aprenda a reclutar las unidades motoras de una manera eficiente para reclutar ese movimiento. Entonces muchas veces digamos, yo veo entrenamientos de chicos de Jiu-Jitsu, MMA, donde trabajan un volumen altísimo de repeticiones con intensidades moderadas o bajas, y eso al final de cuentas en una preparación específica no tiene tanto sentido. Entonces, como vos decías, la idea es empezar a buscar las cosas que más sentido tienen. Entonces, digamos, está la parte del gym, que es la preparación, digamos, del área de fuerza, del área de hipertrofia, el reclutamiento de fibras de unidades motoras, los sistemas energéticos, ya sea el glucolítico, el oxidativo, pero ustedes también tenemos que recordar algo, ustedes también tienen su preparación física específica en sus academias, en el gimnasio boxeo, en el gimnasio jiu-jitsu. Entonces, nosotros tenemos que jugar a que todo ese balance cuadre en una semana de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, imagínate lo que te decía ahora. Si yo lo puedo entrenar duro pesas, luego sigue el profesor de Jiu-Jitsu, lo pone a entrenar duro Jiu-Jitsu, y en la noche les toca entrenar boxeo, para el martes ya no hay atleta, y ese más Exacto. ocupa el martes entrenar. Entonces tenemos que buscar la manera
de cómo modular todos esos entrenamientos y que quepan en una agenda de entrenamiento. Entonces, una de las cosas más importantes que yo siempre le digo a los chicos es que tengan una estructura. ¿Qué es una estructura? Que voy a entrenar los lunes, que voy a entrenar los martes, que voy a entrenar los miércoles, que voy a entrenar los jueves, que voy a entrenar los viernes. Para eso es muy importante que exista el head coach, el entrenador central, porque tenemos el entrenador de jiu-jitsu, el entrenador del gym, el entrenador de boxeo, el psicólogo deportivo, el terapeuta, pero hay un entrenador que tiene que estar siempre sabiendo qué se está haciendo en cada una de las disciplinas, qué se está haciendo en el gym, para que él te pueda ayudar a regular mucho los entrenamientos. Digamos, yo, esa labor de head coach, muchas de las veces me toca este, ejercerla con Julián, de la mano con Arturo. Entonces, digamos, yo tengo que estar claro qué es lo que Julián está haciendo en el gym y qué va a entrenar ese día en Jiu-Jitsu, si se va a enfocar en la parte técnica o si se va a enfocar en la parte de condición, a pelear más rounds de una manera más intensa y demás, porque si el entrenamiento de pesas estuvo muy intenso, nada hago yo con que el entrenamiento de Jiu-Jitsu esté muy intenso. Eso le va a abrir más bien una probabilidad a que el atleta se me lesione. Y todos sabemos que una lesión en un atleta es algo malo, porque eso acorta el proceso completamente. Ujú. Entonces, ahí volvemos a parquearnos en el punto de inicio, en el punto de arranque. Los deportes de contacto van a tener prácticamente una base aeróbica. Tener una base aeróbica es sumamente importante. Entonces, el sistema oxidativo va a ser como el que va a formar la base de absolutamente todo lo que queramos construir hacia arriba. Necesitamos tener una buena capacidad de VO2 máximo. Entonces, por eso es que ahí es donde la corrida juega un papel importante, o la bicicleta, o todo lo que hagamos como una base aeróbica va a ser algo sumamente importantísimo. Pero también los otros sistemas van a jugar un papel predominante en ese punto. ¿Por qué? Porque, digamos, el MMA ocupa ser fuerte, potente y resistente. O sea, no hay más. Vos no podés ser resistente, pero de ahí no ser fuerte, porque si no sos fuerte, de la otra persona con la que estás peleando, posiblemente sí lo sea. Entonces, es un vacilón. Yo tengo un chiquillo, Daniel, bueno, que entrena boxeo, que era el que te estaba diciendo ahorita. Daniel es peso completo, Daniel pesa 130 kilos, imagínate, es gigante. Ujú. Y obviamente una de las facultades físicas Es muy fuerte. buenas de él es sumamente fuerte. Lleva tres peleas profesionales ganadas por nocaut en el primer round. Entonces, digamos, no hemos todavía llegado a experimentar el sistema oxidativo de él, porque Ujú. las peleas no han pasado desde el primer round. Entonces, del sistema oxidativo, lo que hacemos es ponerlo en estrés en el gimnasio para que en caso de que un determinado momento de la pelea se ocupara, él llegue a saber que puede contar con él. Pero digamos, en este caso, hasta el día de hoy, no hemos llegado a necesitarlo. Ujú. Pero, digamos, la base aeróbica, te voy a ser honesto, va a ser fundamentalmente la base de absolutamente todo en lo que son los sistemas energéticos que podamos tener. Y esto es otro dato que es muy importante, que muchas veces lo olvidamos, como la respiración, que es el, Dani, la recuperación y el sueño. El sueño es fundamental en un atleta. Steven, el sueño, digamos, si un atleta no duerme, prácticamente es un atleta que no va a triunfar. Y, digamos, era lo que te decía ahora. Tenemos esta cuestión de que son chicos jóvenes los que practican la gran mayoría de deportes de contacto. Y entonces, uno cuando está joven, literalmente es sin miedo al éxito. Usted puede entrenar mañana, tarde y noche, sin Claro. ningún tipo de problema. Pero el que vos no tengas esa percepción de fatiga, no quiere decir que tus músculos no la estén teniendo. Tus músculos llegan a tenerla y entonces ahí es donde es muy importante el factor de recuperación en cada uno de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro cuerpo necesita recuperarse.
para poder mantener esa capacidad anaeróbica para la producción de fuerza y esa capacidad aeróbica para la estamina de poder mantener esa intensidad la gran mayoría del tiempo. Eso es muy importante. Sí. Y cómo manejamos ese balance? ¿Qué hacemos? Porque necesitamos una base aeróbica, ¿verdad? Pero Ajá, también un desarrollo de potencia, de explosividad y ajá, resistencia anaeróbica. ajá. Cómo logramos equilibrar eso? Aquí, digamos, lo más importante es lograr entender ese balance de entrenamiento. Entonces, Steven, aquí es la cuestión. ¿Cuántos días a la semana voy a dedicarle al deporte específico? Y hablemos que el deporte específico del MMA es muy amplio, porque Ujú. tenemos que entrenar suelo, tenemos que entrenar stand-up y tenemos que entrenar también todo lo que es la condición física. Entonces, digamos, la especificidad del deporte Es muy como amplio. tal es muy amplia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar dónde caben todos esos espacios para hacer que nuestro atleta entrene de una buena manera sin que llegue a ese punto de fatiga y que se sienta siempre bien. Entonces por eso es muy importante que en todo momento nuestro atleta pueda dormir, man, pueda recuperar, pueda descansar, porque el sueño no es solo para la parte física, sino para la parte mental. En el sueño, en el ciclo del sueño es donde nuestro cuerpo recupera y nosotros aproximadamente, según evidencia, secretamos hasta el 70% de la hormona de crecimiento, pero también es donde nuestro cerebro descansa y ahí es donde nuestro cerebro empieza a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque el Jiu-Jitsu, el deporte del MMA, es un deporte de decisiones. Yo tengo que decidir qué golpe voy a dar, tengo que decidir qué patada voy a dar, tengo que decidir cuál va a ser la mejor defensa para un takedown. Entonces, eso es un deporte donde nuestro cerebro tiene que estar apto para tomar esas decisiones. Cuando nosotros nos encontramos fatigados, nosotros tendemos a tomar peores decisiones. Y eso ya la evidencia científica lo tiene, pero clarísimo y lo ha demostrado en miles de artículos. Entonces, por eso es donde entra el factor de todo. Por eso es donde yo les digo, ahí es la importancia de un head coach. ¿Para qué? Para poder organizar todo ese entrenamiento. Y aparte de todo, cuando ya vos estás en un nivel profesional es muy difícil, es mucho más fácil, perdón, pero cuando estás en ese nivel, subiendo hacia ese nivel de profesionalismo, es un poco más difícil planificar una temporada. ¿Por qué? Porque, comúnmente, si te sale pelea, hay que hacerla. Exacto. Ujú. Exacto, entonces, digamos, imagínate yo, digamos, cuando usted tiene un atleta olímpico, pues es muchísimo más sencillo porque Cuatro usted años, tiene la sí. temporada. Exactamente, usted puede planificar el macrociclo, distribuirlo en los microciclos y usted sabe cuáles son las competencias clasificatorias. Entonces, resulta un poco más sencillo. Pero cuando tenés un atleta de Jiu-Jitsu, MMA, y lo que hablábamos aquí, que tu compañía está queriendo cambiar ese panorama en el país, mae, aquí hay muy pocas competencias. Entonces, más bien todos quieren aprovechar esa competencia que viene para poder pelear. Quieren aprovechar esa competencia para poder pelear, pero tal vez no tienen la posibilidad de poder salir del país a competir. Entonces, eso dificulta muchísimo también poder planificar una temporada. Ujú. Entonces, por eso es importante tener esa estructura de entrenamiento. ¿Para qué? Para donde yo pueda tener esa estructura de entrenamiento, poder hacer que mi atleta esté listo para poder pelear. Ujú. Y también esté listo para poderse recuperar. Digamos, a mí con el que, digamos, con Daniel todavía, que es el de boxeo, es un poco menos complejo porque comúnmente él pasa viendo una pelea 3 o 4 meses antes. Con Julián sí es un poquillo más difícil porque muchas veces hemos tenido ciclos de peleas muy importantes seguidos. Entonces, digamos, el año pasado, digamos, hubo un torneo en Kuwait, bueno, Polaris, Kuwait, luego seguían Brasileiros y luego hubo una pausa ahí, creo que hubo Polaris otra vez y venía el Mundial de Jiu-Jitsu a final de año. Entonces, eran peleas muy seguidas y también hay partir del principio de que todo salga muy bien y que tu atleta no se vaya a lesionar. Ujú.
porque también lamentablemente en un deporte de contacto existe mucho la probabilidad de lesión. Es una cuestión que prácticamente no puedes decir que no va a pasar, ¿verdad? Porque eso posiblemente es una cuestión que pueda llegar a pasar en cualquier momento. Y tenés que tener claro que, digamos, si mi atleta se lesiona, cuál va a ser mi periodo de recuperación, cuál va a ser mi protocolo para incorporar a ese atleta, cuál va a ser la forma en que yo lo voy a mantener activo dentro de la competición sin que, digamos, suena un poco extraño, pero sin que él esté compitiendo. ¿Cómo lo voy a mantener activo sin que él esté compitiendo? Porque, digamos, un atleta hay que mantenerlo muy estimulado, porque si no puede caer, digamos, vos te has lesionado alguna vez y se Por puede supuesto. pensar uno decir que hasta está cerca de una depresión, porque emocionalmente estás afectado de que no puedes entrenar, de que no puedes competir. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para mantener a ese atleta estimulado para que cuando no está compitiendo pueda mantenerse estimulado dentro de esa posibilidad de poderlo llevar a competir ya cuando se empieza a recuperar de la lesión, empiece otra vez con el proceso de fortalecimiento y ya el entrenamiento específico y ahora sí vamos a ir a competir. Ujú. Sí, Ujú. tal vez podemos hablar un poquito de ese proceso, porque tal vez hay mucha gente que no entiende muy bien el proceso de una preparación física y tal vez podemos hablar, digamos, muy en general, ¿verdad? Porque es muy amplio, Es de muy, un muy amplio. macrociclo, un mesociclo o un microciclo y también de las etapas de la preparación, en donde ya entendimos que la base es la aeróbica, ¿verdad? Pero cuando se va Ujú. acercando la pelea, pues hay etapas más generales y luego más específicas. Entonces, ¿por qué no Exactamente. nos ayudas con un poquito de ese tema? Ok, entonces, digamos, cuando estamos hablando, digamos, cuando lo más importante es, como te decía, ojalá en la medida de lo posible, tener una planificación de un calendario, en la medida de lo posible. Digamos, en el caso tuyo, vos estás aspirando a cambiar ese formato en Costa Rica y poder tener una planificación ya estructurada para ofrecerle al atleta esa posibilidad de poder competir, lo cual es algo que es buenísimo, porque cuando yo tengo esa planificación ya yo puedo empezar a trabajar en tener claro que voy a tener una etapa general global para luego pasar al entrenamiento específico y ya ir directamente a la especificidad. Entonces, digamos, en este caso es un punto importante. Cuando yo estoy hablando de un macrociclo, es una ventana de tiempo amplia. Comúnmente hablamos de 1 año hasta 4 años. Digamos, un macrociclo olímpico es muchas veces hasta 4 años, Mm. porque, digamos, ya se calcula que esa persona va a competir para la fecha en 4 años. Entonces empiezan a jugar con las proyecciones. Igual puede ser una fecha o 1 año. Entonces, lo que pasa es que, como te decía, en el MMA a menos de que yo sea un peleador sumamente profesional, yo no tengo como esa fecha específica. Comúnmente yo siempre se van a trabajar con mesociclos de 4 meses o microciclos de 4 meses, que es lo que nos avisan una pelea. Ajá. Sí, Que con digamos, a suerte. vos te avisan con suerte 3 o 4 meses antes. Sí. Entonces ahí es donde, digamos, nosotros siempre tenemos que mantener esa preparación física general global. O sea, que nuestro atleta esté listo para iniciar esa preparación específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una preparación física general global, ahí es donde yo voy a trabajar hipertrofia, digamos, en este caso, te voy a decir, a mí me gusta trabajar un poquito la hipertrofia sarcoplasmática, que mi atleta aumente un poco de masa muscular. ¿Por qué? Porque al aumentar un poco de esa masa muscular, va a aumentar el tejido de sus tendones, los tendones son los que protegen la articulación, los tendones son los que se insertan al hueso y generan las palancas, por eso es que nos movemos. Entonces, el engrosar un poquito esos tendones con una hipertrofia sarcoplasmática es muy bueno en una pretemporada. Entonces podemos tomarnos un mes, y partamos del punto de que tenemos 4 meses, Ujú. podemos tomarnos un mes para trabajar sobre esa parte de un poco de aumento de masa muscular y la base aeróbica con entrenamientos cruzados, donde trabajemos la parte de entrenamiento de pesas un día y la parte, digamos, de entrenamiento aeróbico.
en ese punto nos vamos a enfocar más en la parte física que en la parte específica del entrenamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear de este punto. A partir de que vamos a estar en el ambiente perfecto, ¿verdad? Que no vamos a estar contra el reloj, sino que vamos a tener esos 4 meses para Exacto, trabajar. sí. Entonces, a enfocarnos más en esa parte física que en esa parte específica. Incluso podemos hablar de 5 días de entrenamiento de gimnasio, entrenamiento de fuerza, donde vamos a partir, donde vamos a trabajar fuerza, todo lo que es el entrenamiento de potencia y podemos también trabajar todo lo que es la base aeróbica y capacidad de recuperación dentro del gym, 5 días a la semana. Y entonces ahí vamos a poder estar entrenando el deporte específico unos 3 días a la semana. Pasado ese mes, podemos bajar las cargas del gimnasio, pasar de entrenar 3 días, 5 días, perdón, a entrenar 3 días y aumentar las cargas del deporte específico. Entonces, si estamos entrenando 3 de deporte específico, ya vamos a entrenar 5 de deporte y 3 de gimnasio. Para, faltando 2 meses, vamos a disminuir solo a 2 las cargas del gym y aumentar ya a 6 días el entrenamiento específico. Específico. Ajá. Y entonces, conforme nosotros nos vamos acercando a la competición, yo tengo que disminuir la carga, digamos, el volumen de trabajo del gym y a subirle un poco más la intensidad, porque ya no vamos a trabajar tanto en el gym, entonces tengo que estimular la intensidad. Entonces, digamos, a mí siempre en lo particular me gusta trabajar con mis atletas la parte de fuerza, pero también la parte de explosividad. Entonces, yo los mantengo cuando ya nos vamos acercando al evento, siempre los mantengo trabajando entre 2 a 5 repeticiones y trabajamos esfuerzos máximos, que es cuando trabajamos con altas intensidades de carga, y hay otro día que trabajamos esfuerzos dinámicos, donde no nos enfocamos en la carga, sino en la velocidad de la ejecución. Entonces eso me ayuda mucho a estimular las fibras rápidas y mantener la aceleración, algo que es importantísimo en los deportes de contacto. Ujú. Entonces, digamos, más o menos, si lo podemos poner en el tiempo que tenemos en un esquema general, en el primer mes, más parte física, menos parte específica. En el segundo mes, moderadamente la parte física, moderadamente la parte específica. En el tercer mes, la parte física disminuye, la parte específica aumenta y va para el cuarto mes, la parte física está solo para darle un mantenimiento, mantener eso que ganamos La durante la carga. temporada, esa carga y entrar en todo lo que es la especificidad de lo que es el deporte ya específico. Pero en todo eso siempre tenemos que acomodar el sueño, 8 horas, prácticamente un atleta no es negociable, y un buen trabajo de acompañamiento de recuperación. Recuperar es importantísimo. El masaje, la respiración e incluso el trabajo de ustedes como entrenador de ese acompañamiento es importante porque el deporte aquí en Costa Rica todavía no es tan profesional. Entonces, el trabajo de ustedes como entrenadores específicos juega un papel sumamente importante en el desarrollo del atleta. ¿Por qué, ma? Porque ellos son chicos, ellos son personas jóvenes, como vos y como yo, que tiene estrés, que tiene familia, que tiene emociones. Y, ma, el, cuando ellos van a pelear, hay mucha carga que es emocional, porque muchas veces ellos como atleta no te quieren quedar mal a vos como entrenador, no le quieren quedar mal a sus papás, lo ven como la oportunidad de salir adelante. Entonces, también ese aspecto emocional es muy importante irlo trabajando con ellos a lo largo de ese proceso que vamos teniendo. Sí, ese es un podcast diferente y totalmente que tenemos que hacerlo, Fabi. O sea, ese Eso es aspecto una, mental, emocional y hasta la parte de respiración y todo eso es e- demasiado es, valioso. es muy valioso porque, digamos, al final de cuentas, como te decía Steven, es un todo. Al final de cuentas, va a ser, es solo un atleta. Y recordemos algo, las artes marciales es un deporte, es un deporte colectivo que se compite individual. Sí. Nadie, nunca, ni el mejor campeón del mundo llegó solo. Ujú. Nunca, nadie llega solo. Llega un equipo que compite solo una persona. Pero esas personas que estamos detrás somos las encargadas de darle ese soporte.
Y como yo te digo, digamos, ahora ya no pasa tanto. En un principio sí pasaba mucho, que había mucho recelo del entrenador de boxeo con el de jiu-jitsu y el de Muay Thai. Entonces ninguno de Entonces, los tres se hablaba, man. Entonces, digamos, este ma había entrenado Muay Thai durísimo en la mañana y luego el de boxeo le dijo, deja de ser tan playo y conmigo entrena fuerte. Y mae, sí, teníamos un atleta tostado al final del día. sí, sí, era una Ajá, competencia. exactamente. Y no, nosotros tenemos que hacer que ese atleta sea un mejor atleta cada vez. Y digamos, si Steven y yo compartimos un atleta, cuando nuestro atleta gane, nosotros vamos a vernos beneficiados los dos. Ajá. Entonces es muy importante que siempre exista esa comunicación y dejar ese recelo, porque ese recelo al único que perjudica es al atleta. Ah, Ujú. Entonces, digamos, esa es la parte importante, digamos, para ponerlo en un resumen. Entender que perfecto, sí. cuando yo estoy en una pretemporada, voy a enfocarme más en la parte física y conforme me voy acercando a la competencia, voy dejando la parte física para enfocarme en lo específico, pero sabiendo y teniendo claro que en esa parte física logré esa carga que yo necesito. Ujú. Y Fabi, con toda tu experiencia durante todos estos años, ¿cuáles crees que son los errores más comunes en lo que caemos los entrenadores? Que al final de cuentas, aún, como dices, no hay tanto profesionalismo y prácticamente el entrenador es Zoila, es el que hace todo, ¿verdad? ¿Qué Ajá. crees que podría ayudar a los Ok, entrenadores a salir de esos? punto muy importante, no todos los días hay que entrenar duro. Entonces, eso es muy, digamos, si yo les pudiera poner, digamos, como un buen regalo para que ellos lo absorban y lo empiecen a usar a partir de hoy, formar una estructura de trabajo. Eso es lo más importante. El atleta, porque la parte mental influye, lo vamos a hablar en otro podcast, pero es que todo se empieza a conjuntar aquí. Ujú, El atleta tiene que tener claro qué va a hacer el lunes, qué va a hacer el martes, qué va a hacer el miércoles. ¿Por qué? Porque su mente tiene que ir preparada hacia eso. Su mente tiene que estar preparada. Hoy es el día de alta intensidad, hoy es el día de baja intensidad, hoy es el día de volumen, hoy es el día moderado, hoy es el día. El atleta tiene que estar listo para eso, porque si no, esa carga de no saber qué va a pasar también genera un estrés sobre el atleta. Puta, hoy me irán a poner, perdón, hoy me irán a poner a pelear contra cinco o seis o va a ser un día técnico. Hoy el entrenador del gym que me va a ir a poner a hacer 2000 burpees y 200 hits de remo de 100 metros. No, el atleta tiene que tener claro cuál es la estructura de trabajo, porque él tiene que estar preparado y él tiene que estar emocionalmente apto para ese trabajo que tiene que ir a hacer. Entonces, como número uno, que ese entrenador, lamentablemente, tiene que jugar todo ese papel de Zoila, tenga una estructura. Eso es lo más importante, para que el atleta vaya preparado. E incluso eso va a ser un trabajo más fácil para el entrenador. Es muy difícil sentarse 2 horas a hacer una estructura, quita mucho tiempo, lo sé, pero una vez que vos te sentaste a formar esa estructura, ya no tenés que pensar, sí. ya la estructura está formada, ya es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo. En cambio, es más difícil para el entrenador estar en el día a día. Puta madre, ¿qué fue lo que hicimos ayer? ¿Qué fue lo que hicimos el lunes? No sé qué fue lo que hicimos el martes. Entonces, y eso es una de las cosas que muchas veces ocurren. Si vos pudieras hacer una encuesta, esa es una de las cosas que más se da al día de hoy, que no hay una estructura formada, entonces vamos trabajando con nuestros atletas en el día a día, en el día a día, en el día a día, y cuando nos dimos cuenta, no trabajamos ni siquiera, no logramos, digamos, en el caso de ustedes, no lograron ni siquiera poder depurar una sola técnica, porque íbamos cambiando en el día a día, en el día, en el día a día, lo que íbamos haciendo. Sí, así es. Entonces, número uno, tener una estructura. Número dos, traquear el sueño de nuestros atletas. Es muy importante. Ahora existen mil maneras, hay relojes inteligentes, hay anillos, entonces siempre es muy importante medirlo. Una buena manera, midan la frecuencia cardíaca de su atleta antes de empezar a entrenar, cuando llega ahí al gimnasio, para saber cuánto está su atleta en reposo. La frecuencia cardíaca es un indicador de fatiga. Entonces, hay una medida que se llama el HRV, que es el Heart Rate Variability,
que es una de las medidas que se está utilizando, digamos, de los últimos unos 2, 3 años para acá, en atletas para ver el nivel de fatiga de los atletas. Si tienen un anillo o un reloj inteligente, lo pueden medir y lo andan puesto todo el día. Esa medida se las va a dar. Entonces, ese va a ser un indicador de fatiga. Eso es muy importante tenerlo controlado en sus atletas, que duerman y que descansen. Porque si mi atleta duerme y descansa, probablemente va a estar lejos de lesiones. Entonces, es muy importante eso, que él duerma y que descanse. Entonces, tenemos la estructura, tenemos el descanso y ahora sí, el tercer punto, el entrenador como orientación. El entrenador, lo quiera o no, digamos, vamos a hablar, digamos, comúnmente cuando nosotros hablamos en un profesionalismo, podemos hablar de un pentágono de acción. Pero en Costa Rica tal vez todavía no hemos llegado a eso porque el MMA no está federado, no tenemos como una federación donde tenga un presidente, yo voy donde ese presidente de la federación, está el otro entrenador. Entonces, podemos hablar como un triángulo de acción. Ese triángulo de acción va a ser entrenador, atleta y familia. Es muy importante tener esa comunicación. ¿Por qué? Porque la familia es parte muy importante del proceso del desarrollo de esa. ¿Por qué? Porque la familia va a ser siempre la base de esa persona. Y es muy diferente si yo me traslado 20 años atrás, cuando Steven peleó con Juanito, que si el Steven del día de hoy, que ya tiene familia, que es encargado de una empresa y que tiene una responsabilidad económica. Los dos atletas son la misma persona, pero en diferentes estadios. Entonces yo tengo que comprender cómo está ese atleta, en qué momento está. Está joven, no tiene familia, no tiene hijos, solo está estudiando, o es ese atleta joven que es un chico joven que ya tiene un hijo, que tiene una responsabilidad y que tiene un salario. Entonces, digamos, todas esas cosas influyen al final de cuentas en el rendimiento de un atleta y es donde el entrenador le toca comprender eso para poderlo apoyar en ese camino, porque lo más importante no es un resultado de que si pierdo o gane, sino hacer un mejor atleta cada día durante ese proceso. Y si yo logro hacer un atleta mejor cada día durante ese proceso, ya el reto está ganado, Sí. porque cada día voy a tener un mejor atleta. Entonces, por lo tanto, cuando él compita, va a ganar. Pero si yo me enfoco solo en ganar, es lo que dice Phil Jackson, que es uno de los entrenadores más emblemáticos de todos los tiempos y cualquier entrenador de diferente disciplina lo va a conocer. Entrenador de los Bulls de Chicago y conocido como el Señor de los Anillos. Phil Jackson decía que jugar a ganar es el juego de los perdedores, porque usted solo se enfoca en un resultado y no en un proceso. Y lo más importante es que yo tengo que tener claro que si yo logro hacer que mi atleta sea mejor cada día de ese proceso, el resultado se va a dar. Sí. Yo creo que ese es el Entonces, secreto, enfocarse en el crecimiento integral del atleta, no tanto en el ahora, en el sino resultado, en sus bases, porque si uno una ah, buena base va a llegar a donde él quiera, puede formar lo que ah, quiera a partir de ahí. puede formar lo que quiera a partir de ahí y entonces ahí está el secreto. Si yo logro poder hacer eso, digamos, ese acompañamiento que vamos a darle, que la comunicación del entrenador con la familia y el atleta va a ser muy importante para que él salga. Entonces, resumido en 3 puntos, ¿en qué nos equivocamos? En que no tenemos esa estructura, en que no traqueamos el descanso de nuestros atletas, que el descanso es parte del entrenamiento. Y no sabemos y no comprendemos muchas veces de dónde viene el atleta. Tenemos que comprender cómo es ese vínculo familia, entrenador, atleta, para hacer que esa persona se sienta segura con nosotros. Sí. Ajá. Y en otro aspecto, digamos, nada más para volver a aclarar lo que hablábamos en el principio, no todos los días entrena duro. Y yo creo que ese es el Sí, secreto más ese es el valioso secreto. que nos Ah, podemos dejar hoy. Ya como exactamente. un último consejo que nos puedas dar, ¿qué recomendaciones nos das a los entrenadores jóvenes que soñamos con dedicarse a la preparación física o los deportes de combate? Ok, yo creo que esta es una lección muy valiosa que Ryan Holiday, que es un escritor que a mí me gusta mucho, lo toca en varios de sus libros y es con respecto a un atleta de MMA, que todos lo conocemos, que se llama Frank Shamrock. Mm, Frank Shamrock decía que usted en su vida necesita un más, un menos y un igual. Un más para aprender, una persona que sea mejor que usted para usted aprender de ella,
un igual para competir todos los días y que todos los dos vayamos siendo mejor cada día y un menos para que usted le pueda enseñar y hacerlo crecer a él también. Entonces, gran parte de lo que nosotros como entrenadores necesitamos es eso. Nosotros necesitamos siempre esa persona de la que podamos aprender, porque toda la vida nosotros necesitamos aprender algo. Nosotros necesitamos todos los días, los entrenadores, tener mente de principiante. Siempre vamos a tener que aprender algo de alguien. Incluso hasta nuestros mismos atletas nos terminan enseñando a nosotros lecciones muy valiosas de vida. Entonces, siempre tener esa persona que nos enseña. Yo te voy a ser honesto, yo soy una persona competitiva. Entonces, ser un poquito picado con ese amigo, con esa persona que nos obliga a ser mejor cada día. Y aparte de todo, aparte de buscar esa persona que nos obliga a ser mejor cada día, agradecerle a esa persona por hacerme crecer cada día. Y no olvidarnos de enseñar, porque cada vez que nosotros enseñamos, todo lo que hemos aprendido, lo empezamos a trabajar de una manera diferente. Entonces, esa filosofía de Frank Schembra que es muy valiosa. Siempre Sí. tener ese más, ese igual y ese menos en la vida. Pues no queda más que agradecerte de todo corazón, Fabi, por toda la información, por compartir con nosotros la experiencia, su conocimiento y sobre todo la pasión por la preparación física en los deportes de combate. Estoy seguro que tanto para los atletas como para los entrenadores se llevan hoy herramientas valiosísimas para aplicar en su propio camino, que al final esa es la idea. Para todos, recuerden que si quieren seguir aprendiendo más, pueden seguir a Fabián. ¿Quieres dar las redes sociales, Fabi, para que... Ajá, en Instagram me pueden seguir como FMCC83. Ahí comparto muchísimo contenido, tanto de entrenamiento, de psicología deportiva, de bienestar, que al final de cuentas en algún momento todos dejaremos de ser atletas o entrenadores y ocupamos vivir bien. Y también como Fabián Manrique Calvo Campos en Facebook, lo mismo, mucho contenido, ahí comparto bastante. Y si algún día quieren venir a entrenar, completamente invitados a FMCC Center, estamos en Curridabat. Es un gimnasio que es bastante bonito y con todo gusto, si quieren venir a entrenar, si quieren una clínica de entrenamiento, un día nos podemos poner de acuerdo con TNX y hacer un seminario para entrenadores, para atletas también. Con todo gusto podemos abarcar la parte física y la parte de psicología deportiva para que no solo se quede en un video, sino que también puedan vivir la experiencia presencial de compartir, digamos, todo ese conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad, y a todos los que nos acompañaron. Nada más recordarles que no olviden compartirlo si les gustó, seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a los próximos capítulos en donde seguiremos trayendo más invitados de muy alto nivel para seguir construyendo juntos esta nueva generación de atletas profesionales de MMA. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Pero bien, Ay, de verdad, muchísimas gracias. pero bien, Steven, espero que haya estado bien, que haya Yo sido creo una que información, perfecto. Sí. que haya sido una información valiosa y que principalmente les haya gustado. No, perfecto.